Las galaxias espirales son algunas de las estructuras más impactantes visualmente en el universo, con sus elegantes brazos enroscándose alrededor de un núcleo luminoso. Albergan miles de millones de estrellas, vastas nubes de gas y polvo, y la enigmática materia oscura que las mantiene unidas. Sus formas en espiral no son estáticas, son dinámicas, moldeadas por complejas interacciones gravitacionales y el continuo proceso de formación estelar. En el corazón de cada galaxia espiral se encuentra una región densa y esferoidal llena de estrellas más antiguas. Este bulbo central a menudo alberga un agujero negro supermasivo, una fuerza invisible que gobierna el movimiento de la materia cercana. Alrededor de este bulbo se extiende un vasto disco en rotación, donde residen la mayoría de las estrellas jóvenes y calientes de la galaxia. Los brazos de una galaxia espiral no son estructuras físicas sólidas, sino patrones creados por ondas de densidad, regiones donde el gas interestelar se comprime, desencadenando ráfagas de formación estelar. El movimiento de las estrellas en una galaxia espiral sigue patrones complejos, mientras que las regiones internas giran casi como se esperaría según la distribución de la masa visible. Las regiones externas desafían las leyes de la física clásica. En lugar de desacelerarse, mantienen velocidades casi constantes, lo que sugiere la presencia de una fuerza invisible. Este fenómeno fue una de las primeras pistas clave que llevaron al descubrimiento de la materia oscura, una sustancia invisible que supera en masa a la materia visible por un factor significativo. Las galaxias espirales no existen en aislamiento. Interactúan con su entorno, intercambian materia, absorben galaxias más pequeñas e incluso colisionan con sus semejantes. La Vía Láctea misma está en proceso de canibalizar varias galaxias enanas, despojándolas de estrellas y gas. Estas interacciones dejan tras de sí corrientes estelares, restos fantasmales de sistemas que alguna vez fueron independientes y que han sido estirados por las fuerzas gravitacionales. La formación de una galaxia espiral es un delicado equilibrio entre el momento angular y el colapso gravitacional. En el universo primitivo, las nubes de gas primordial se condensaron bajo su propia gravedad, comenzando a girar a medida que se contraían. Con el tiempo, estos discos en rotación desarrollaron patrones en espiral, esculpidos por ondas de densidad y la afluencia de gas fresco del espacio intergaláctico. Algunas galaxias espirales permanecen intactas y sin perturbaciones, mientras que otras llevan cicatrices de encuentros pasados, con brazos distorsionados, colas de marea o estallidos de intensa formación estelar. Las barras galácticas, estructuras alargadas de estrellas que atraviesan el centro de muchas galaxias espirales, son rasgos comunes en estas estructuras. Estas barras actúan como motores de evolución, canalizando gas hacia el núcleo y alimentando nuevas generaciones de estrellas. También influyen en el movimiento de las estrellas a lo largo del disco, redistribuyendo el momento angular y alterando la forma general de la galaxia a lo largo del tiempo cósmico. Más allá de su estructura y evolución, las galaxias espirales desempeñan un papel fundamental en la gran dinámica del universo. Son los lugares donde se forman los sistemas planetarios, donde los elementos esenciales para la vida se forjan en los corazones de estrellas moribundas. Sus brazos son viveros de nuevas estrellas, mientras que sus halos contienen reliquias de antiguas poblaciones estelares que se remontan a las primeras épocas de la historia cósmica. Cuando miramos al cielo nocturno, solo vemos una fracción del vasto universo que se extiende más allá de nuestro hogar espiral. Sin embargo, cada galaxia espiral distante cuenta una historia moldeada por la gravedad, el tiempo y las implacables fuerzas de la evolución cósmica. Sus elegantes brazos continúan girando, un testimonio de la vasta y dinámica naturaleza del cosmos. El delicado equilibrio que mantiene la estructura de las galaxias espirales está moldeado tanto por fuerzas visibles como invisibles. La gravedad actúa como el principal arquitecto, uniendo estrellas, gas y materia oscura en sistemas coherentes y rotativos. Sin embargo, es la interacción entre el movimiento y la energía lo que sostiene sus brazos en espiral, evitando que se enrollen y desaparezcan con el tiempo.
Uno de los procesos más notables en las galaxias espirales es la formación estelar. Dentro de sus brazos, nubes de hidrógeno frío colapsan bajo su propia gravedad, desencadenando el nacimiento de nuevas estrellas. Estas regiones brillan con la intensa luz azul de estrellas jóvenes y masivas, que arden con gran intensidad pero tienen vidas relativamente cortas. Sus muertes explosivas como supernovas enriquecen la galaxia con elementos pesados, como carbono, oxígeno y hierro, que con el tiempo se convierten en los bloques fundamentales de los planetas y, en última instancia, de la vida misma. Los brazos espirales no son estructuras rígidas, sino patrones en movimiento creados por ondas de densidad. Al igual que las ondas en la superficie de un estanque, estas ondas comprimen el gas interestelar, creando las condiciones necesarias para la formación de estrellas. A medida que nacen nuevas estrellas, iluminan los brazos, haciéndolos parecer características permanentes, aunque las estrellas individuales están en constante movimiento, entrando y saliendo de ellos. Este fenómeno ayuda a explicar por qué las galaxias espirales mantienen sus formas distintivas durante miles de millones de años. El halo de una galaxia espiral se extiende mucho más allá de su disco visible. Contiene una vasta población de estrellas antiguas, restos dispersos de antiguas fusiones galácticas y un componente invisible pero dominante, la materia oscura. A diferencia de las brillantes regiones centrales, este halo es un dominio fantasmal, donde solo la atracción gravitatoria de una masa invisible revela su presencia. La naturaleza exacta de la materia oscura sigue siendo uno de los mayores misterios de la astrofísica moderna, pero su existencia es innegable. Impide que las regiones externas de las galaxias se dispersen y moldea la estructura a gran escala del cosmos. A pesar de su apariencia ordenada, las galaxias espirales no son estables en escalas de tiempo cósmicas. Evolucionan constantemente, moldeadas por interacciones con otras galaxias. Cuando dos espirales pasan cerca una de la otra, su gravedad mutua distorsiona sus brazos, desencadenando ondas de formación estelar. Si el encuentro es lo suficientemente violento, puede arrancar gas, deformar el disco o incluso provocar una transformación completa en una galaxia elíptica. La Vía Láctea está destinada a este destino. Actualmente se encuentra en un curso de colisión lento pero inevitable con la galaxia de Andrómeda, otra gigantesca espiral. En unos 4.500 millones de años, las dos galaxias comenzarán a fusionarse, disolviendo sus estructuras en una danza cósmica de destrucción y renacimiento. Las estrellas serán lanzadas a nuevas órbitas, y sus brazos espirales bien definidos desaparecerán a medida que la gravedad remodela el sistema en una sola galaxia masiva. Aunque esto pueda parecer catastrófico, las enormes distancias entre las estrellas individuales significan que las colisiones directas serán raras. Sin embargo, el cielo nocturno, visto desde cualquier planeta que sobreviva, se transformará en un remolino caótico de luz galáctica en fusión. Algunas galaxias espirales, en lugar de fusionarse, se desvanecen gradualmente en estados más tranquilos. A medida que consumen su gas disponible, la formación de nuevas estrellas se ralentiza. Sin material fresco, la galaxia pierde su brillo juvenil, dejando tras de sí una población de estrellas envejecidas y más frías. Durante escalas de tiempo inmensas, estas galaxias pueden convertirse en galaxias lenticulares o elípticas, con sus brazos espirales borrados por el implacable paso del tiempo. Incluso más allá de sus características visibles, las galaxias espirales guardan secretos que se extienden hasta la propia estructura del universo. Su rotación, sus halos de materia oscura y su distribución a lo largo del tiempo cósmico proporcionan pistas fundamentales sobre las leyes físicas más esenciales. Al estudiarlas, obtenemos una comprensión más profunda de las fuerzas que gobiernan no solo las galaxias, sino el propio tejido del espacio y el tiempo. Sin embargo, a pesar de todo lo que hemos aprendido, las galaxias espirales siguen siendo un enigma. Su elegancia y complejidad inspiran preguntas interminables, expandiendo constantemente los límites de nuestro conocimiento. Cada observación,
Cada nuevo descubrimiento nos acerca más a descifrar la historia cósmica que cuentan, una historia escrita en el lenguaje de la gravedad, la luz y la atracción silenciosa de lo desconocido. Cuando miramos más profundamente en el cosmos, encontramos que las galaxias espirales no son solo islas aisladas de estrellas, sino que están profundamente interconectadas dentro de la vasta red del universo. Su existencia está moldeada por el entorno cósmico, desde la influencia de galaxias cercanas hasta los filamentos de materia oscura que se extienden a través del vacío. Uno de los aspectos más intrigantes de las galaxias espirales es su lugar dentro de estructuras a gran escala. A menudo se encuentran en grupos y cúmulos de galaxias, donde interactúan con sus vecinas a través de fuerzas gravitacionales. En grupos más pequeños, como el grupo local, galaxias espirales como la Vía Láctea y Andrómeda conservan su forma, girando y creando nuevas estrellas. Sin embargo, en cúmulos de galaxias densos, las espirales son mucho más raras. El entorno hostil de un cúmulo, lleno de gas intergaláctico caliente, despoja a las galaxias espirales de su propio gas, deteniendo la formación estelar y transformándolas en galaxias lenticulares o elípticas. Este proceso, conocido como Ram Pressure Stripping, borra sus brazos espirales vibrantes y deja tras de sí una población de estrellas envejecidas. A pesar de estos desafíos ambientales, muchas galaxias espirales persisten durante miles de millones de años, manteniendo su delicada estructura mediante un equilibrio de fuerzas. Su rotación está gobernada por la distribución de la masa, incluido el misterioso halo de materia oscura que las rodea. Esta sustancia invisible se extiende mucho más allá de las estrellas visibles, influyendo en su movimiento y evitando que la galaxia se desintegre. Sin materia oscura, las estrellas externas de una galaxia espiral deberían moverse más lentamente de lo que realmente lo hacen. En cambio, orbitan a velocidades casi constantes, desafiando las expectativas basadas solo en la materia luminosa. Este descubrimiento sigue siendo una de las pruebas más sólidas de la existencia de la materia oscura. Más allá de su papel como fábricas de estrellas, las galaxias espirales funcionan como cápsulas del tiempo cósmico, preservando pistas sobre el universo primitivo. Algunas de las estrellas más antiguas de la Vía Láctea, encontradas en cúmulos globulares y en el halo galáctico, datan de los primeros tiempos del universo, hace más de 13.000 millones de años. Sus composiciones químicas revelan las condiciones del cosmos joven, mucho antes de que se formaran los brazos espirales. Estas estrellas antiguas son reliquias de una época en la que los primeros elementos pesados se forjaban en las muertes explosivas de estrellas masivas, sembrando la galaxia con los bloques de construcción para futuras generaciones de estrellas y planetas. Sin embargo, a pesar de toda su belleza y complejidad, las galaxias espirales no son eternas. Con el tiempo, sus reservas de gas disminuyen, sus brazos se desvanecen y su rotación se ralentiza. Algunas espirales se fusionan con otras galaxias, mientras que otras evolucionan gradualmente hacia formas sin rasgos distintivos. El futuro de la Vía Láctea es uno de transformación. Cuando colisione con Andrómeda, ambas espirales se convertirán en una entidad completamente nueva. Aún se desconoce si esta estructura final será una galaxia elíptica masiva o algo más complejo, pero hay una certeza: las galaxias espirales, a pesar de su naturaleza efímera, han dado forma a la evolución del universo mismo. En todas las direcciones que observamos, a través de miles de millones de años luz, vemos galaxias espirales extendiendo sus luminosos brazos a través del vacío, contando la historia continua del cosmos. Son motores de creación, cunas de estrellas y planetas, y guardianas de la historia cósmica. Sus elegantes formas están inscritas en el tejido del tiempo, susurrando secretos sobre la gravedad, la luz y las fuerzas invisibles que mantienen unido al universo. Incluso cuando evolucionan y desaparecen, su influencia perdura, dejando una huella en la vasta y siempre cambiante estructura del cosmos. Las galaxias espirales, a pesar de su aparente elegancia y orden, son sistemas dinámicos en constante cambio.
Su estructura está moldeada continuamente por fuerzas internas y externas, interacciones gravitacionales, formación estelar, colisiones galácticas y la influencia persistente de la materia oscura. Aunque sus brazos espirales crean la ilusión de permanencia, en realidad son patrones fugaces dentro del gran marco temporal del universo. Un factor crucial para la longevidad de una galaxia espiral es su reserva de gas frío. Mientras el gas interestelar sea abundante, la formación de nuevas estrellas continuará, manteniendo los brillantes y resplandecientes brazos que definen a estas galaxias. Sin embargo, el gas no es un recurso ilimitado. Con el tiempo, las explosiones de supernovas, los vientos estelares y los núcleos galácticos activos expulsan material al espacio intergaláctico, agotando lentamente los recursos necesarios para la formación estelar. Algunas galaxias adquieren gas fresco mediante la acreción de materia de su entorno, ya sea desde la red cósmica de filamentos de hidrógeno o consumiendo galaxias más pequeñas en un proceso conocido como canibalismo galáctico. Las observaciones de galaxias distantes ofrecen información sobre la evolución de las estructuras espirales a lo largo del tiempo cósmico. Hace miles de millones de años, las galaxias espirales jóvenes aparecían más irregulares, con brazos menos definidos y discos más turbulentos. Esto sugiere que las espirales fueron moldeadas por fusiones y acreciones, y que sus formas modernas y estructuradas surgieron a medida que se estabilizaban con el tiempo. Hoy en día, observamos galaxias espirales en una fase madura, aunque su destino final es transformarse, ya sea mediante fusiones con otras galaxias o agotando su potencial de formación estelar. Uno de los componentes más misteriosos e influyentes de una galaxia espiral es su agujero negro supermasivo central. Estos colosales objetos, con masas que van desde millones hasta miles de millones de veces la del Sol, acechan en el núcleo galáctico, afectando el movimiento de estrellas y gas a escalas inmensas. En algunas galaxias, los agujeros negros se activan, alimentándose de materia en caída y liberando enormes cantidades de energía en forma de cuásares o núcleos galácticos activos, AGN. Estos eventos pueden alterar drásticamente la evolución de una galaxia, calentando el gas circundante y deteniendo la formación de nuevas estrellas. La interacción entre un agujero negro y la población estelar de su galaxia sigue siendo una de las áreas más intrigantes de la astrofísica. Incluso en sus límites, las galaxias espirales muestran propiedades inesperadas. Más allá del brillante disco y el halo, los astrónomos han descubierto emisiones extendidas en el ultravioleta y los rayos X, lo que sugiere procesos continuos de formación estelar e interacciones con el medio intergaláctico. Algunas espirales tienen brazos gaseosos extendidos que se extienden mucho más allá de sus estrellas visibles, modelados por encuentros pasados o la afluencia de gas primordial. Estas características ocultas desafían nuestra comprensión de cómo las galaxias crecen y evolucionan a lo largo de miles de millones de años. Al estudiar las galaxias espirales más distantes, obtenemos vislumbres de la historia temprana del universo. Algunas de las espirales más antiguas conocidas, observadas a miles de millones de años luz, aparecen sorprendentemente bien formadas, lo que sugiere que las condiciones para su creación se establecieron antes de lo que se pensaba. Esto plantea preguntas sobre el papel de la materia oscura y la formación de estructuras cósmicas, ya que el delicado equilibrio de fuerzas necesario para moldear las espirales debió haber surgido mucho antes en la evolución del universo. A pesar de las enormes distancias que las separan, las galaxias espirales están profundamente conectadas. A través de interacciones gravitacionales, flujos cósmicos de gas y fusiones, se moldean unas a otras, intercambiando materia y energía a escalas cósmicas. Sus destinos están entrelazados, dictados por las fuerzas invisibles que rigen la expansión del universo y la lenta pero inevitable transformación de las galaxias a lo largo del tiempo. Así, la historia de las galaxias espirales es una de movimiento constante, evolución y transformación. No son reliquias estáticas, sino entidades vivas y dinámicas dentro del cosmos. Giran, se fusionan, forman estrellas
En última instancia, se desvanecen en nuevas formas. Incluso cuando las galaxias individuales desaparecen, sus estrellas, sus elementos y su legado permanecen, entretejidos en la historia en curso del universo mismo. Las galaxias espirales no existen en aislamiento. Son parte de un vasto universo interconectado, moldeado por flujos cósmicos, el andamiaje de materia oscura y las interacciones gravitacionales que se extienden a lo largo de millones de años luz. Sus formas elegantes, aunque aparentemente eternas, son fugaces en la escala de tiempo cósmico, reformadas constantemente por fuerzas tanto visibles como invisibles. Uno de los aspectos más sorprendentes de las galaxias espirales es el delicado equilibrio entre el orden y el caos. Aunque sus brazos parecen estructuras estables, en realidad son regiones de cambio continuo. Las estrellas dentro de estos brazos nacen, viven y mueren, enriqueciendo el medio interestelar con elementos más pesados que alimentarán futuras generaciones de estrellas. Las estrellas masivas explotan como supernovas, cuyas ondas de choque desencadenan nuevas olas de formación estelar, mientras que las estrellas de menor masa arden lentamente, contribuyendo a la estabilidad a largo plazo del disco galáctico. Sin embargo, la formación y sostenibilidad de las galaxias espirales dependen de la conservación del momento angular. Durante su colapso inicial a partir de vastas nubes de gas en el universo temprano, su rotación desempeñó un papel crucial en la determinación de su estructura final. Esta rotación impide que colapsen directamente en una esferoide densa, permitiéndoles mantener su forma de disco. Sin embargo, a lo largo de miles de millones de años, las fusiones galácticas y las interacciones pueden alterar este delicado equilibrio, transformando espirales majestuosas en formas caóticas y amorfas. Las galaxias espirales a menudo sirven como laboratorios cósmicos para comprender algunas de las preguntas más fundamentales de la astrofísica. Proporcionan evidencia directa de cómo las estrellas reciclan material, cómo fluye el gas a través de estructuras cósmicas y cómo la materia oscura gobierna la rotación galáctica. A través de la observación de estas galaxias, los astrónomos han descubierto información clave sobre la naturaleza de la gravedad, el papel de los campos magnéticos en el espacio y las misteriosas propiedades de la energía oscura. Los brazos de una galaxia espiral no son permanentes, ni son estructuras rígidas que se mueven al unísono. En cambio, son creados por patrones de ondas de densidad similares a los atascos de tráfico en una autopista, donde los autos se ralentizan y se agrupan, pero siguen moviéndose. Estas ondas de densidad atraviesan el disco de la galaxia, comprimiendo el gas y el polvo, formando cúmulos de nuevas estrellas. A medida que estas estrellas envejecen, se alejan de los brazos, mientras que el patrón mismo permanece. Con el tiempo, este proceso garantiza que las galaxias espirales sigan siendo vibrantes y activas, produciendo millones de nuevas estrellas a lo largo de miles de millones de años. Más allá de sus discos luminosos, las galaxias espirales están envueltas por vastos halos invisibles de materia oscura, que se extienden mucho más allá de las estrellas visibles. Estos halos son cruciales para la supervivencia de la galaxia, evitando que se desintegre bajo su propia rotación. La naturaleza exacta de la materia oscura sigue siendo desconocida, pero su influencia gravitatoria es innegable. Sin ella, las galaxias no rotarían como lo hacen, y la estructura a gran escala del universo sería muy diferente. A pesar de su apariencia elegante, las galaxias espirales son moldeadas por procesos violentos. Sus estructuras a menudo son perturbadas por fuerzas de marea, encuentros gravitacionales con otras galaxias que pueden deformar sus discos, estirar sus brazos o incluso crear espectaculares puentes de gas donde se forman nuevas estrellas. Algunos de los ejemplos más impactantes de interacciones galácticas muestran galaxias espirales retorciéndose en formas peculiares, con sus brazos interrumpidos y sus regiones centrales iluminadas por explosiones de formación estelar. Con el tiempo, estas interacciones pueden conducir a fusiones completas, en las que dos espirales colisionan y se convierten en una galaxia elíptica más grande y amorfa. La Vía Láctea misma está en medio de una transformación similar.
absorbiendo lentamente galaxias satélites más pequeñas. Corrientes de estrellas, remanentes de antiguas fusiones, se extienden a través del cielo, vestigios de sistemas que alguna vez fueron independientes, pero que ahora se han convertido en parte de nuestra galaxia. Este proceso continuo de ensamblaje galáctico remodelará la Vía Láctea, influyendo en su estructura durante miles de millones de años. Sin embargo, el evento más dramático en el futuro de nuestra galaxia será su colisión con Andrómeda. En los próximos miles de millones de años, ambas espirales serán atraídas por la gravedad, iniciando una larga y compleja interacción. Inicialmente, sus brazos espirales serán destruidos, sus nubes de gas comprimidas, desencadenando oleadas masivas de formación estelar. Con el tiempo, a medida que sus núcleos se fusionen, las galaxias se estabilizarán en una nueva forma, probablemente una galaxia elíptica, despojada de la delicada estructura espiral que alguna vez las definió. Incluso cuando las galaxias espirales evolucionan, sus contribuciones al cosmos siguen siendo eternas. Las estrellas que forman, los elementos que crean y los sistemas planetarios que albergan continuarán existiendo mucho después de que las propias galaxias se desvanezcan. Los elementos pesados forjados en sus núcleos, carbono, oxígeno, hierro, se esparcirán por el espacio interestelar, sembrando nuevas generaciones de estrellas y potencialmente nuevas formas de vida. En la escala grandiosa del universo, las galaxias espirales son estructuras transitorias, pero su influencia se extiende a lo largo del tiempo cósmico. Son arquitectos de la evolución estelar, cunas de sistemas planetarios y claves para desentrañar los misterios más profundos del cosmos. Incluso cuando desaparecen, se fusionan o se transforman, su legado perdura, escrito la misma estructura del universo. A medida que las galaxias espirales continúan su danza cósmica, su evolución no es solo una historia de estrellas y gravedad, sino también de las fuerzas fundamentales que dan forma al universo. Estas galaxias, con sus estructuras intrincadas y su delicado equilibrio, ofrecen una ventana a la naturaleza de la materia oscura, la formación de galaxias y el destino de las estructuras cósmicas a lo largo de miles de millones de años. Uno de los aspectos más notables de las galaxias espirales es su capacidad para reciclar materia. Cada estrella que nace, vive y muere contribuye a este ciclo. Cuando las estrellas masivas explotan como supernovas, expulsan elementos pesados al espacio, enriqueciendo el medio interestelar con carbono, oxígeno, silicio e hierro, los mismos bloques fundamentales de los planetas y la vida. Con el tiempo, estos elementos se integran en nuevas estrellas, sistemas planetarios e incluso en las atmósferas de mundos habitables. En este sentido, las galaxias espirales no solo son fábricas de estrellas, sino también cunas de la evolución química, moldeando los materiales que componen todo lo que conocemos. Sin embargo, incluso cuando las galaxias espirales crean nuevas estrellas, también pierden masa hacia la vasta inmensidad del espacio. Los vientos galácticos, impulsados por explosiones de supernovas y la radiación energética de estrellas jóvenes, pueden expulsar gas fuera del disco, evitando que se formen nuevas generaciones de estrellas. En algunos casos, las interacciones con otras galaxias eliminan gas y estrellas, creando corrientes de marea, largos y fantasmales senderos de material que se extienden a través del espacio intergaláctico. Estos restos estelares actúan como fósiles cósmicos, preservando la historia de fusiones e interacciones pasadas. A pesar de estos cambios continuos, las galaxias espirales son resistentes y mantienen su estructura durante miles de millones de años. Esta estabilidad se debe en gran parte a la masa oculta de la materia oscura, que proporciona el pegamento gravitatorio necesario para mantener intactos sus discos. Aunque la materia oscura sigue siendo uno de los mayores misterios de la física moderna, su influencia en las galaxias espirales es innegable. Sin ella, las galaxias se desintegrarían bajo su propia rotación, con sus estrellas dispersándose en el vacío. En cambio, se mantienen unidas, girando con gracia, sostenidas por las fuerzas invisibles que gobiernan el cosmos. Al mismo tiempo,
Las galaxias espirales no son objetos estáticos. Sus estructuras pueden ser alteradas por procesos internos, como la formación de barras, regiones alargadas de estrellas que se extienden desde el núcleo galáctico hacia el exterior, influyendo en el movimiento del gas y las estrellas. Las barras actúan como motores de evolución, canalizando gas hacia el centro y alimentando brotes de formación estelar. Con el tiempo, pueden moldear la apariencia general de la galaxia, alterando su patrón espiral o incluso contribuyendo a la formación de un bulbo en el núcleo. En el gran tapiz del cosmos, las galaxias espirales representan un equilibrio entre el orden y el caos, la creación y la transformación. Aunque sus formas puedan parecer inmutables a lo largo de nuestras vidas, están en constante cambio, evolucionando a lo largo de eones. Cada giro de sus brazos espirales es un reflejo de los procesos que han dado forma al universo desde sus inicios. Y mientras continuemos explorando sus secretos, cada nueva observación nos acercará a comprender la historia del cosmos, escrita en las estrellas que brillan dentro de sus elegantes estructuras. En algunos casos, las barras y los brazos espirales ayudan a dirigir el gas hacia el agujero negro supermasivo central, desencadenando periodos de intensa actividad. Cuando suficiente material cae en el agujero negro, este puede liberar enormes cantidades de energía, creando cuásares y núcleos galácticos activos, AGN. Estas brillantes balizas, visibles a través de vastas distancias cósmicas, representan algunos de los entornos más extremos del universo. Aunque el agujero negro central de la Vía Láctea, Sagitario A, es relativamente tranquilo, hay evidencia de que ha experimentado erupciones de actividad en el pasado, moldeando el núcleo de la galaxia a lo largo del tiempo. Más allá de su propia evolución, las galaxias espirales desempeñan un papel crucial en la configuración del paisaje cósmico. A medida que se mueven a través del espacio intergaláctico, interactúan con otras galaxias, intercambiando materia, fusionándose e incluso desencadenando el nacimiento de nuevos sistemas estelares. Algunas espirales están rodeadas por galaxias satélites, pequeños compañeros que orbitan alrededor de su anfitriona más grande. Con el tiempo, estos satélites suelen ser absorbidos, y sus estrellas y gas se incorporan a la galaxia principal. La Vía Láctea, por ejemplo, está en proceso de consumir la galaxia enana de Sagitario, un pequeño sistema estelar que está siendo desgarrado por la atracción gravitatoria de la Vía Láctea. Sin embargo, incluso las galaxias espirales más grandes no están exentas de su destino final. A medida que el universo continúa expandiéndose, las colisiones y fusiones galácticas se vuelven más comunes. Durante miles de millones de años, muchas espirales se fusionarán en galaxias elípticas más grandes y sin rasgos distintivos, perdiendo sus brazos a medida que su gas se consume o es expulsado. La Vía Láctea y Andrómeda, actualmente separadas por 2,5 millones de años luz, están en curso de colisión, lo que remodelará ambas galaxias en un nuevo sistema más grande, probablemente una galaxia elíptica con poca formación estelar continua. A pesar de esta transformación a largo plazo, el legado de las galaxias espirales perdurará. Las estrellas que han formado, los planetas que han albergado y los elementos que han forjado persistirán, transmitiéndose a nuevas estructuras y futuras generaciones cósmicas. Las propias galaxias pueden desvanecerse o cambiar, pero su impacto permanecerá impreso en el propio tejido del universo. En cada galaxia espiral distante, vemos un reflejo de nuestro propio hogar cósmico. Las mismas fuerzas que moldearon la Vía Láctea están en acción a través de miles de millones de años luz, tejiendo los intrincados patrones de la evolución galáctica. Incluso mientras el universo continúa su inexorable expansión, las galaxias espirales que salpican el paisaje cósmico seguirán contando la historia de la creación, el movimiento y la transformación, una historia escrita en las propias estrellas. Las galaxias espirales, aunque ligadas por la gravedad y la influencia invisible de la materia oscura, no son entidades aisladas. Están entrelazadas en la vasta red cósmica, una estructura que abarca el universo observable. Esta red, compuesta de filamentos de materia oscura y gas,
sirve como el andamiaje sobre el cual las galaxias se forman, evolucionan e interactúan. Dentro de esta red interconectada, las galaxias espirales intercambian materia, se fusionan con compañeros más pequeños y dan forma al propio espacio durante miles de millones de años. La formación de galaxias espirales es un proceso que aún se investiga activamente, con simulaciones modernas que revelan la compleja interacción de fuerzas que dan lugar a sus estructuras sorprendentes. En el universo temprano, vastas nubes de hidrógeno y helio primordiales colapsaron bajo su propia gravedad, comenzando a girar a medida que atraían material. La conservación del momento angular impidió que colapsaran directamente en objetos esféricos, permitiendo la formación de discos delgados y en rotación. Dentro de estos discos, las ondas de densidad esculpieron los primeros brazos espirales, mientras que las explosiones de supernovas, la acreción de gas y los vientos estelares reconfiguraban continuamente su estructura. Los propios brazos espirales son características transitorias, formándose, estirándose y disipándose constantemente. No son estructuras sólidas, sino regiones de mayor densidad que desencadenan ráfagas de formación estelar. Estos brazos aparecen luminosos debido a sus estrellas jóvenes y calientes, gigantes efímeras que arden intensamente antes de finalizar sus vidas en espectaculares supernovas. Con el tiempo, a medida que estas estrellas explotan o evolucionan hacia remanentes más tenues, los brazos se desplazan, dando la ilusión de un patrón espiral estable y constante. En realidad, el material dentro de la galaxia está siempre en movimiento, alternando entre fases de gas, estrellas y polvo interestelar. Uno de los factores clave que influyen en la estructura de una galaxia espiral es su curva de rotación, la forma en que sus diferentes regiones orbitan alrededor de su centro. A diferencia de los sistemas planetarios, donde los planetas exteriores se mueven más lentamente que los interiores, las regiones externas de las galaxias espirales giran a velocidades casi constantes. Este descubrimiento, observado por primera vez en la Vía Láctea y galaxias cercanas, fue una de las primeras pruebas de la existencia de la materia oscura. Sin una componente de masa invisible que ejerza influencia gravitatoria, las estrellas exteriores deberían moverse mucho más lentamente de lo que realmente lo hacen. En cambio, continúan su movimiento, mantenidas por la enigmática fuerza de un halo de materia oscura invisible. A medida que las galaxias espirales interactúan con su entorno cósmico, experimentan tanto crecimiento como transformación. Muchas espirales acrecen gas del medio intergaláctico, alimentando la formación de nuevas estrellas y manteniendo sus brillantes brazos. Otras, especialmente aquellas en cúmulos galácticos densos, enfrentan un destino muy diferente, el Ramp Pressure Stripping. En estos entornos abarrotados, las galaxias se mueven a través de gas caliente ionizado, que ejerce presión sobre ellas y elimina su material frío formador de estrellas. Este proceso puede apagar rápidamente la formación estelar, dejando atrás un sistema empobrecido en gas que se desvanece lentamente en una forma elíptica o lenticular. Incluso dentro de sus propias estructuras, las galaxias espirales exhiben procesos de evolución sutiles pero profundos. El bulbo central, a menudo dominado por estrellas más antiguas y rojizas, proporciona pistas sobre el pasado de una galaxia. Algunas espirales tienen bulbos pequeños y compactos, lo que sugiere una historia más tranquila, mientras que otras presentan bulbos masivos y clásicos que pueden haberse formado a través de fusiones tempranas y actividad estelar violenta. Al mismo tiempo, las barras galácticas, presentes en muchas espirales, actúan como mecanismos para redistribuir la masa y el momento angular, canalizando gas hacia el núcleo y alimentando ráfagas de formación estelar. Las galaxias espirales también desempeñan un papel clave en el ciclo de fusiones galácticas, donde las estructuras cósmicas crecen y cambian durante miles de millones de años. Las galaxias más pequeñas son absorbidas con frecuencia por galaxias más grandes, contribuyendo con sus estrellas y gas al sistema principal. La Vía Láctea, por ejemplo, está consumiendo actualmente la galaxia enana de Sagitario,
cuyas fuerzas gravitacionales la están estirando y desmembrando. Con el tiempo, estas fusiones remodelan la estructura general de la galaxia, dejando tras de sí corrientes estelares y restos alargados de galaxias que alguna vez fueron independientes. A escalas aún mayores, las propias galaxias espirales acabarán fusionándose entre sí, lo que conducirá a transformaciones aún más dramáticas. La inminente colisión entre la Vía Láctea y Andrómeda, que ocurrirá en aproximadamente 4.500 millones de años, será uno de los eventos más significativos en el futuro de nuestra galaxia. A medida que estas dos espirales masivas se acerquen, sus fuerzas gravitacionales distorsionarán sus estructuras, desencadenando inmensas oleadas de formación estelar, deformando sus discos y posiblemente alimentando los agujeros negros centrales de ambas galaxias. Al final, después de miles de millones de años de interacciones, probablemente se estabilizarán en una sola galaxia elíptica masiva, sin los brazos espirales que una vez las definieron. Sin embargo, incluso después de transformaciones tan dramáticas, las poblaciones estelares y los elementos químicos forjados dentro de estas galaxias seguirán dando forma al cosmos. Los elementos pesados producidos en sus núcleos se dispersarán por el espacio, enriqueciendo futuras generaciones de estrellas y sistemas planetarios. De esta manera, las galaxias espirales no son solo estructuras transitorias, sino participantes activos en la continua evolución química del universo. Cuando observamos el cielo nocturno, las espirales que vemos no son solo puntos de luz en la oscuridad, sino vastos mundos en evolución, cada uno contando una historia de miles de millones de años. Su delicado equilibrio de movimiento, gravedad y materia revela los intrincados mecanismos que gobiernan el cosmos. Y aunque sus vidas puedan abarcar miles de millones de años, ellas también terminarán por desvanecerse, fusionarse o transformarse, continuando con el ciclo infinito de evolución cósmica que ha moldeado el universo desde sus inicios. Las galaxias espirales, aunque parecen estables en escalas de tiempo humanas, están en constante cambio, moldeadas por interacciones gravitacionales, ciclos internos de formación estelar y las vastas fuerzas cósmicas que gobiernan el universo. Su evolución es un proceso continuo, desde su nacimiento en el universo temprano hasta su eventual transformación en nuevas formas. La formación de galaxias espirales está intrínsecamente ligada a las condiciones primordiales del universo. Tras el Big Bang, las primeras estructuras en formarse fueron las nubes protogalácticas, vastas regiones en rotación compuestas de hidrógeno y helio. A medida que estas nubes colapsaron por la gravedad, comenzaron a girar, creando el movimiento de rotación necesario para la formación de discos. El grado de este momento angular inicial determinó si una galaxia se formaría en una espiral, elíptica o irregular. Al principio de su historia, estas galaxias eran altamente turbulentas, dominadas por movimientos caóticos, frecuentes fusiones e intensa formación estelar. A lo largo de miles de millones de años, sus estructuras se estabilizaron gradualmente en la configuración familiar de disco y bulbo, con sus brazos espirales formándose mediante la acción de ondas de densidad y rotación diferencial. Algunas galaxias desarrollaron barras, estructuras alargadas de estrellas que atraviesan su región central, ayudando a canalizar gas hacia el núcleo, alimentando estallidos de formación estelar y nutriendo los agujeros negros supermasivos que acechan en su centro. Uno de los aspectos más enigmáticos de las galaxias espirales es su comportamiento rotacional inesperado. En un sistema gobernado solo por la materia visible, se esperaría que las estrellas en los bordes exteriores orbitasen más lentamente que aquellas cercanas al centro, de manera similar a los planetas en nuestro sistema solar. Sin embargo, las observaciones revelan que las estrellas en las regiones externas de las galaxias espirales se mueven a velocidades casi iguales a las de las regiones internas, un descubrimiento que llevó a una de las revelaciones más importantes en la astrofísica, la existencia de la materia oscura. La materia oscura, aunque invisible, se cree que forma un halo masivo alrededor de las galaxias espirales, ejerciendo la influencia gravitacional necesaria para mantener su estructura.
Sin esta componente oculta, las fuerzas centrífugas de la rotación harían que las galaxias se desintegraran. La verdadera naturaleza de la materia oscura sigue siendo un misterio, pero su presencia es crucial para comprender no solo la evolución de las galaxias espirales, sino también la estructura a gran escala del cosmos. Las galaxias espirales no son entidades estáticas, sino sistemas vivos y en evolución que consumen y reciclan materia. Sus brazos espirales sirven como viveros estelares, donde densas nubes de gas interestelar colapsan para formar nuevas estrellas. Estas estrellas recién nacidas iluminan los brazos, mientras que las estrellas masivas se queman rápidamente y explotan como supernovas, enriqueciendo el medio circundante con elementos más pesados. Este ciclo de retroalimentación, el continuo nacimiento, muerte y reciclaje de estrellas, moldea la evolución química de la galaxia y dicta su estabilidad a largo plazo. Sin embargo, las galaxias también pierden material con el tiempo. Parte de su gas es expulsado por vientos estelares y explosiones de supernovas, mientras que las interacciones con otras galaxias pueden despojarlas de sus reservas de gas frío, deteniendo efectivamente la formación estelar. Las galaxias en entornos densos, como los cúmulos galácticos, a menudo experimentan este fenómeno, lo que las lleva a convertirse en formas elípticas empobrecidas en gas. Ninguna galaxia espiral existe en un aislamiento perfecto. Con el tiempo, las interacciones con otras galaxias remodelan su estructura. Las fusiones menores, donde una galaxia espiral absorbe una galaxia enana más pequeña, pueden desencadenar estallidos localizados de formación estelar, pero a menudo dejan intacto el patrón espiral. Sin embargo, las fusiones mayores, como la próxima colisión entre la Vía Láctea y Andrómeda, resultan en transformaciones dramáticas. Cuando dos galaxias espirales se fusionan, sus delicadas estructuras se distorsionan, desencadenando intensos brotes de formación estelar a medida que sus nubes de gas colisionan. Con el tiempo, sus brazos se disuelven y sus estrellas se asientan en una nueva configuración elíptica. Los agujeros negros supermasivos en sus centros son atraídos entre sí por la gravedad, eventualmente fusionándose en un único agujero negro aún más masivo. Estos eventos se encuentran entre los más poderosos del universo, moldeando el destino a largo plazo de las galaxias. Incluso después de fusionarse, las estrellas y los restos de una galaxia no desaparecen. Los elementos forjados dentro de sus estrellas se dispersan por todo el cosmos, contribuyendo a la próxima generación de galaxias, estrellas y sistemas planetarios. De esta manera, el material de las espirales antiguas sigue moldeando la evolución del universo mucho después de que sus estructuras originales hayan desaparecido. Dado que la luz de las galaxias distantes tarda en llegar hasta nosotros, observar más profundamente en el espacio nos permite ver versiones más jóvenes de las galaxias espirales, congeladas en etapas más tempranas de su evolución. Las galaxias espirales más distantes observadas por telescopios como Hubble y JWST parecen más caóticas y fragmentadas que las espirales modernas, lo que sugiere que la estructura espiral en sí misma es un fenómeno relativamente reciente en la historia cósmica. Al estudiar galaxias a diferentes distancias, los astrónomos pueden reconstruir la historia de cómo se formaron, evolucionaron y eventualmente desaparecerán las espirales. Las observaciones muestran que las galaxias espirales eran mucho más comunes en el pasado que en la actualidad, lo que significa que muchas de ellas ya han pasado por transformaciones en elípticas a través de fusiones y agotamiento de gas. El futuro a largo plazo de las galaxias espirales depende de la expansión del universo, la energía oscura y la formación de estructuras cósmicas. Si el universo continúa expandiéndose a un ritmo acelerado, las galaxias espirales aisladas pueden seguir existiendo durante billones de años, agotando gradualmente sus reservas de gas y evolucionando en tenues remanentes rojos llenos de estrellas envejecidas. Sin embargo, para las galaxias que permanecen en cúmulos o cerca de vecinas, el proceso de fusión galáctica continuará, convirtiendo gradualmente la mayoría de las espirales en elípticas a lo largo de vastos periodos de tiempo. En el futuro distante,
El universo podría contener muchas menos espirales de las que vemos hoy, con sus característicos brazos borrados por las interacciones gravitacionales que dominan la evolución cósmica. A pesar de su eventual transformación, las galaxias espirales dejarán un legado duradero. Las estrellas que han formado, los elementos que han producido y los sistemas planetarios que han nutrido seguirán moldeando el cosmos mucho después de que sus patrones espirales hayan desaparecido. Incluso en el futuro más lejano, los ecos de las galaxias espirales persistirán, escritos en la propia estructura del universo.